Antes de comenzar, busca un lugar cómodo. Ponte los auriculares si puedes y prepárate para entrar en una historia donde nada es exactamente lo que parece. Si disfrutas las historias de misterio, suspenso y secretos ocultos, suscríbete ahora para no perderte los próximos relatos. Y al final, comenta tu teoría, porque en esta historia probablemente viste algo que otros no notaron. Ahora sí, comienza la historia. Daniel Rojas siempre decía que los muertos eran los únicos testigos que jamás mentían, no porque pudieran hablar, sino porque cada herida, cada fractura y cada gota de sangre contaban una historia que ningún asesino era capaz de borrar por completo. Durante 15 años como médico forense había abierto cientos de cuerpos. Había visto cosas suficientes para destruir la sensibilidad de cualquier persona normal. Ni una sola vez había presenciado algo que no pudiera explicar con la ciencia. Por eso, cuando alguien mencionaba fantasmas, espíritus o maldiciones, sonreía con esa mezcla de paciencia y superioridad que solo tienen quienes creen entender perfectamente cómo funciona el mundo. Si alguien me hubiera dicho entonces que acabaría rogando para no volver a quedarme a solas con un cadáver, me habría reído en su cara. Todo empezó un martes de noviembre. Llovía con fuerza desde la tarde y la tormenta había dejado prácticamente desiertas las calles de la ciudad. A las 10:30 de la noche, llegué al Instituto Anatómico Forense para cubrir un turno que ni siquiera me correspondía. Uno de mis compañeros había sufrido una intoxicación alimentaria y acepté sustituirlo porque el trabajo pendiente no podía esperar hasta la mañana siguiente. La morgue siempre olía igual: desinfectante, acero inoxidable y ese ligero aroma químico que termina impregnándose en la ropa después de demasiados años trabajando allí. Era un olor desagradable para cualquiera que entrara por primera vez. Para mí significaba rutina. Saludé al celador, firmé la entrada y dejé mi maletín sobre la mesa de autopsias. «Solo queda un cuerpo por registrar», me dijo mientras se ponía el impermeable. «Lo encontraron hace 2 horas». «¿Identificado?», negó con la cabeza. «Sin documentación. Hombre, aproximadamente 60 años. ¿Causa de muerte?». «Eso tendrás que decirlo tú». Sonreí, como siempre. El celador soltó una carcajada cansada y desapareció por el pasillo. Escuché cerrarse la puerta principal. Después el edificio quedó completamente en silencio. Nunca me había molestado el silencio. Aquella noche todavía no sabía que aprendería a temerlo. Abrí el compartimento número 12. El cuerpo estaba cubierto hasta el cuello por una sábana blanca. Tenía el rostro sereno, demasiado sereno para alguien encontrado sin vida en un callejón. La piel presentaba un tono grisáceo uniforme y las manos estaban cruzadas sobre el abdomen. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. No estaban completamente cerrados. Una mínima abertura dejaba ver el blanco del globo ocular. Anoté el detalle sin darle importancia. Encendí la grabadora de voz. Varón caucásico, edad estimada entre 58 y 65 años, sin signos visibles de violencia externa. Mientras hablaba, comencé la exploración rutinaria. Temperatura corporal, rigidez, livideces. Todo parecía normal, hasta que dejé de hablar. Fue entonces cuando escuché el susurro, tan bajo que pensé que provenía del sistema de ventilación. «Daniel». Me quedé inmóvil. La morgue volvió a quedar en silencio. Fruncí el ceño y recorrí la sala con la mirada. No había nadie. La puerta seguía cerrada. Apagué la grabadora. Esperé unos segundos. Nada. Negué con la cabeza. Probablemente había sido el viento colándose por algún conducto.
Continué el examen. Apoyé una mano sobre el hombro del cadáver para girarlo ligeramente. Entonces volvió a ocurrir, mucho más cerca, tan cerca que sentí el aire rozándome la oreja. «¡Daniel!». Retiré la mano de golpe. El corazón empezó a latirme con fuerza. Había escuchado mi nombre. Di un paso atrás. ¿Hay alguien? Mi propia voz sonó ridícula en aquella habitación vacía. No obtuve respuesta. Respiré hondo. Estrés. Solo eso. Llevaba demasiadas horas despierto. Volví a acercarme a la mesa. Fue entonces cuando lo vi. Los ojos del cadáver estaban completamente abiertos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Retrocedí instintivamente. No era imposible. Los párpados podían desplazarse ligeramente por la relajación de algunos tejidos. Lo sabía perfectamente. Eso era. Tenía que ser eso. Intenté convencerme mientras volvía a acercarme. Le sujeté la cabeza para recolocar los párpados, y entonces los labios se movieron, solo unos milímetros, lo suficiente. El tiempo pareció detenerse. No gritó, no abrió la boca de forma antinatural. Solo pronunció una frase con una voz tan débil que parecía surgir desde el fondo de un pozo. «No vuelvas a casa esta noche». Después, nada. Los labios dejaron de moverse. Los ojos volvieron a quedar inmóviles. El cuerpo recuperó el aspecto inerte que había tenido desde el principio. Durante varios segundos, fui incapaz de respirar. Di varios pasos hacia atrás hasta chocar contra una mesa metálica. El ruido resonó por toda la sala. Me obligué a reaccionar. Corrí hacia la puerta. Encendí todas las luces del pasillo. Revisé cada despacho, cada almacén, cada cuarto de limpieza. No había absolutamente nadie. Regresé a la morgue con el pulso disparado. El cadáver seguía exactamente igual. Abrí la boca para repetir mentalmente lo sucedido. No pude. Mi cerebro empezó a fabricar explicaciones. Una alucinación auditiva, cansancio extremo, hipoglucemia, un episodio de estrés. Cualquier cosa era más razonable que aceptar lo que acababa de presenciar. Terminé la autopsia casi de forma automática. Ni una sola anomalía, ni una sola pista, solo un cuerpo más. Firmé el informe cerca de las 2 de la madrugada. Cuando salí al aparcamiento, seguía lloviendo. Metí la llave en la puerta del coche. Entonces recordé la frase: «No vuelvas a casa esta noche». Me quedé inmóvil. Sentí vergüenza de mí mismo. Era absurdo. Un médico forense con 2 especialidades, dudando por una supuesta conversación con un cadáver. Sacudí la cabeza. Entré en el coche. Arranqué. Conduje unos cientos de metros. Y, sin saber por qué, giré en el siguiente cruce. Acabé pasando la noche en un pequeño hotel junto al hospital. Me repetí una y otra vez que solo necesitaba dormir unas horas antes de volver a casa. A las 6:17 de la mañana me despertó el sonido del teléfono. Era la policía. «¿Doctor Rojas?» «Sí. Necesitamos que venga inmediatamente». «¿Ha ocurrido algo?» Hubo unos segundos de silencio. Después el agente respondió con una frase que hizo que la sangre se me helara. «Su edificio ha sufrido una explosión de gas hace menos de 1 hora. El trayecto hasta mi edificio duró poco más de 12 minutos. Nunca había sentido que una ciudad pudiera parecer tan extraña. Las calles estaban llenas de coches de emergencia. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad y las sirenas parecían mezclarse con el sonido de mi propia respiración. Aún me repetía que todo era una coincidencia. Tenía que serlo. No existía otra explicación. Cuando doblé la esquina vi el humo. La fachada del edificio donde llevaba viviendo 8 años estaba parcialmente destruida. 3 plantas habían quedado abiertas como si alguien hubiera arrancado un pedazo del inmueble con las manos.
Los bomberos seguían trabajando entre los escombros mientras varias ambulancias esperaban en silencio. Me acerqué corriendo. Un policía me detuvo. «No puede pasar. Vivo aquí». El agente me observó unos segundos. «¿En qué piso?» «Quinto, apartamento B». Su expresión cambió. «Entonces ha tenido mucha suerte». No respondí. Solo miré hacia arriba. Mi apartamento ya no existía. Donde había estado mi dormitorio solo quedaba un hueco negro lleno de humo. Sentí un nudo en el estómago. Allí estaba mi cama. Allí habría estado yo exactamente a las 4:38 de la madrugada, la hora que, según los bomberos, había explotado la instalación de gas. Mi teléfono vibró. Era Laura, mi hermana. «¿Estás bien?», preguntó casi gritando. «Sí. Acaban de decir en las noticias que el edificio donde vives ha explotado». Miré otra vez la fachada. No era capaz de apartar la vista. «Estoy bien». Ella empezó a llorar. «Pensé que habías muerto». No supe qué contestar, porque una parte de mí pensaba exactamente lo mismo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que había tomado la decisión de dormir en el hotel por puro agotamiento, no porque hubiera obedecido a un cadáver. Jamás pronuncié esa última parte en voz alta, ni siquiera ante mí mismo. Dormía mal, comía peor, y cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar aquella voz. «No vuelvas a casa esta noche». Era imposible, pero había ocurrido. El lunes regresé al trabajo. No quería hacerlo. Sin embargo, necesitaba volver a la rutina. Necesitaba demostrarme que seguía siendo el mismo hombre racional de siempre. La morgue estaba especialmente tranquila. Solo 2 autopsias programadas, un suicidio y un accidente de tráfico. Nada fuera de lo normal. Mientras me cambiaba de ropa, mi compañero Andrés notó mi cara. «Pareces un muerto», intentó bromear. Yo apenas sonreí. «No he dormido mucho». «Normal, después de lo del edificio». Asentí. No dije nada más. Prefería que todo el mundo creyera que mi nerviosismo se debía a la explosión. Era mucho mejor que contar la verdad. El suicidio ocupó casi toda la mañana. No ocurrió nada extraño. Tampoco durante el accidente de tráfico. Al terminar, respiré aliviado. Quizá todo había sido una combinación de estrés y casualidad. Quizá mi cerebro había construido un recuerdo falso. Eso también ocurría. La memoria podía ser sorprendentemente poco fiable. Empecé incluso a sentirme ridículo. Hasta que llegó la noche. A las 9:47 entró una nueva bolsa funeraria. Hombre, 30 años aproximadamente, encontrado en un bosque, sin documentación. Mientras el celador firmaba la recepción, comentó algo que me llamó la atención. «Qué raro. ¿Qué ocurre? No tiene heridas importantes». «¿Y entonces?» «Nadie sabe cómo murió». No respondí. Esperé a quedarme solo, no porque quisiera, porque era parte del procedimiento. Escuché cerrarse la puerta. El silencio volvió a llenar la morgue. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. Me obligué a sonreír. «No seas idiota, Daniel». Abrí la bolsa. El joven parecía dormir. Tenía el rostro limpio, las manos cruzadas sobre el pecho, exactamente igual que el cadáver de la semana anterior. Noté que mi respiración se aceleraba. No apartaba la vista de su cara. Esperé. 1 minuto, 2, 3. Nada. Suspiré. Me sentí avergonzado. Había empezado a esperar que ocurriera algo imposible. Bajé la cabeza para comenzar la exploración. Entonces, no fue un accidente. La voz sonó tan cerca que dejé caer el bisturí. El metal golpeó el suelo con un estruendo que me hizo sobresaltarme aún más. Levanté la vista. Los labios del cadáver seguían inmóviles, pero la voz continuó. No fue un accidente. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Esta vez no había dudas. No estaba soñando. No era un ruido. No era el viento. Alguien acababa de hablar.
y ese alguien estaba muerto. ¿Quién eres? Silencio. ¿Quién te hizo esto? Silencio. Respóndeme. Nada. Me acerqué lentamente. La expresión del cadáver era exactamente la misma, sin emoción, sin movimiento. Entonces comprendí algo. Solo había pronunciado una frase, la misma, 2 veces, y después nunca volvió a hablar. Durante toda la noche revisé el cuerpo una y otra vez. No encontré ninguna causa evidente, ni una sola. Solicité análisis toxicológicos, pruebas adicionales, radiografías, todo. Cuando llegaron los resultados 3 días después, descubrimos que el hombre había sido envenenado con una sustancia extremadamente rara. No había muerto por causas naturales, tampoco por accidente. Lo habían asesinado. La frase era cierta. No fue un accidente. Apoyé las manos sobre mi escritorio. Sentí un vacío en el estómago. El primer cadáver me había salvado. El segundo había señalado un asesinato. Ya no podía seguir llamándolo casualidad. Las semanas siguientes destruyeron todo aquello en lo que había creído durante 42 años. Cada vez que un cadáver llegaba a la morgue, esperaba. Y si la sala quedaba completamente vacía, algunos hablaban, otros no. Nunca entendí por qué, pero los que lo hacían seguían exactamente la misma regla. Una única frase, jamás 2, jamás una conversación, jamás respondían preguntas. Solo pronunciaban aquello que necesitaban decir. Una mujer anciana susurró: «Busca la llave dentro del reloj». Días después, la policía encontró un compartimento oculto en un antiguo reloj de pared perteneciente a su marido. Dentro estaba el testamento desaparecido desde hacía 12 años. Un adolescente murmuró: «Mi hermano nunca me empujó». Aquella frase reabrió un caso cerrado como accidente y terminó demostrando que el verdadero culpable había sido otra persona. Un empresario dijo simplemente: «Mi socio sigue vivo». Todos creían que ambos habían muerto en el mismo incendio. 3 semanas después capturaron al socio intentando abandonar el país con otra identidad. Cada frase era imposible y cada una terminaba siendo verdad. Pero entonces llegó el cadáver que cambió completamente las reglas. Era una mujer de unos 50 años. No tenía signos visibles de violencia. Cuando me quedé solo, abrió ligeramente los labios. Esperé la frase. Esperé una advertencia. Esperé un nombre. En cambio dijo algo completamente distinto. Algo que ninguno de los anteriores había pronunciado jamás. Ellos ya saben que puedes oírnos. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? Antes de que pudiera reaccionar, la mujer añadió una segunda frase, la primera vez que un cadáver rompía la regla. «No les mires cuando empiecen a mirarte ellos». Y volvió al silencio. Para siempre. Aquella fue la primera noche en la que no fui capaz de volver a entrar en la morgue. No por miedo a los cadáveres, por miedo a aquello que acababa de descubrir. Hasta ese momento había construido una teoría que me permitía seguir conservando algo de cordura. Pensaba que los muertos, por alguna razón imposible de comprender, dejaban escapar una última verdad antes de abandonar definitivamente este mundo. No tenía sentido, pero al menos era una explicación. Sin embargo, la mujer había destruido esa idea con 2 frases. No hablaba de sí misma, hablaba de ellos. Y lo peor de todo, parecía saber que alguien más observaba lo que estaba ocurriendo. Esa noche revisé todas las grabaciones de seguridad de la morgue, hora por hora, cámara por cámara. No encontré absolutamente nada. Las cámaras mostraban exactamente lo que cualquier persona esperaría ver. Yo trabajando, los cadáveres completamente inmóviles. Nunca abrían los ojos, nunca movían los labios.
Nunca hablaban. Las grabaciones eran incapaces de registrar aquello que yo escuchaba. Volví a reproducir la del primer cadáver. En el instante en que recordaba haber oído, «No vuelvas a casa esta noche». La imagen solo mostraba mi rostro congelándose durante unos segundos, como si estuviera escuchando algo. Después retrocedía lentamente, solo, hablándole al vacío. Si alguien veía aquellas imágenes, pensaría que estaba perdiendo la cabeza. Y, por primera vez en mi vida, yo empezaba a pensar exactamente lo mismo. Decidí no contárselo a nadie, ni a Laura, ni a Andrés, ni siquiera a mi psiquiatra. Sí, terminé pidiendo cita con uno, no porque creyera en fantasmas, porque deseaba desesperadamente que me diagnosticaran cualquier trastorno conocido, estrés postraumático, alucinaciones auditivas, insomnio severo, lo que fuera. Cualquier enfermedad era preferible a aceptar la otra posibilidad. Después de 4 sesiones, el psiquiatra cerró mi expediente con una frase que me dejó completamente vacío. «Daniel, usted no presenta ningún indicador compatible con un trastorno psicótico». Entonces, ¿por qué oigo cosas? No lo sé. Aquellas 3 palabras fueron mucho más aterradoras que cualquier diagnóstico. No lo sabía. Nadie lo sabía. Los días comenzaron a mezclarse. Dormía poco. Cada vez evitaba más el contacto con otras personas. Pero había algo todavía más extraño. Los cadáveres empezaban a hablarme de cosas que aún no habían ocurrido. Un anciano susurró: «No aceptes el café del jueves». 2 días después, un interno derramó accidentalmente una cafetera industrial sobre la mesa donde yo debía estar trabajando. Una niña dijo: «No cruces el puente mañana». A la mañana siguiente, un camión perdió el control exactamente en ese puente. Las advertencias continuaban salvándome, pero ya no parecían referirse únicamente a accidentes. Era como si alguien estuviera corrigiendo constantemente mi destino. Empecé a escribirlo todo. Compré varios cuadernos. Anotaba la fecha, el número de expediente, la identidad del fallecido, la frase exacta, el momento en que ocurría y cuándo terminaba haciéndose realidad. Después de casi 2 meses había recopilado 37 mensajes. 37, todos ciertos, ni uno solo equivocado. Entonces encontré un detalle, algo que hasta ese momento había pasado completamente desapercibido. Cada frase parecía aislada, pero al leerlas todas seguidas, aparecía un patrón. No era evidente. Había que reorganizarlas por orden cronológico de las muertes, no de las autopsias. Cuando lo hice, las frases parecían formar una conversación, como si diferentes personas estuvieran construyendo un único mensaje entre todas. No vuelvas. Ellos esperan. No aceptes. Todavía queda tiempo. No abras. No mires. Corre. Sentí un escalofrío. No eran mensajes independientes. Estaban colaborando. Todos intentaban decirme algo. Fue entonces cuando cometí el mayor error de toda mi vida. Decidí investigar el primer cadáver, el hombre que me había salvado de morir en la explosión. Su expediente seguía sin identificar. Nadie había reclamado el cuerpo. No existían huellas. No aparecía en ninguna base de datos. Era como si jamás hubiera existido. Pedí autorización para revisar los objetos encontrados junto a él. Solo había 3 cosas: un reloj detenido, una cartera vacía y una fotografía. Cuando la giré, sentí que el corazón dejaba de latir durante un instante. La fotografía era antigua, muy antigua, en blanco y negro. Mostraba el personal médico de un hospital. Conté unas 20 personas. En el centro aparecía un hombre joven con bata blanca. No tardé ni 2 segundos en reconocerlo. Era yo, o alguien exactamente igual a mí. La misma cara, los mismos ojos,
la misma cicatriz bajo la barbilla, incluso la forma de sonreír. Pero la fotografía estaba fechada en 1964, 62 años antes. Pensé que se trataba de un montaje, un fotomontaje extremadamente elaborado. La llevé a un laboratorio especializado. 3 días después recibí el informe. El papel era auténtico. La emulsión fotográfica también. No existía ninguna manipulación digital. Aquella fotografía había sido tomada realmente en 1964 y, de alguna manera, yo aparecía en ella. A partir de ese día, empecé a notar otra cosa. Al principio creí que era imaginación. Después dejé de estar tan seguro. Cada vez que pasaba delante de una superficie reflectante, tenía la sensación de que mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en copiar mis movimientos. Muy poco, quizá una décima de segundo. Lo suficiente para pensar que había sido un efecto óptico. Hasta que ocurrió en el ascensor. Entré solo. Las puertas se cerraron. Miré distraídamente el acero pulido. Parpadeé. Mi reflejo no. Se quedó observándome. Durante un segundo completo. Sonriendo, mientras yo tenía el rostro completamente inmóvil. Retrocedí de golpe. Volví a mirar. El reflejo volvió a sincronizarse conmigo, como si nada hubiera ocurrido. Salí del ascensor antes incluso de llegar a mi planta. Subí el resto por las escaleras. Aquella noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono fijo de mi apartamento provisional. Nadie conocía ese número. Descolgué. No respondió nadie. Solo escuché una respiración lenta, muy lenta. Después, una voz. La reconocí inmediatamente. Era la del primer cadáver. Ya casi pueden verte. La línea se cortó. A la mañana siguiente fui al trabajo decidido a abandonar definitivamente la medicina forense. No podía continuar. No después de todo aquello. Preparé mi carta de renuncia. La imprimí. La firmé. Solo me quedaba entregarla. Entonces recibieron un nuevo cuerpo. Una mujer de unos 30 años. Muerte aparentemente natural. Esperé a que todos abandonaran la sala. No quería acercarme, pero algo dentro de mí sabía que debía hacerlo. Abrí lentamente la cámara frigorífica. La mujer seguía inmóvil. Me disponía a marcharme. Entonces habló, con absoluta serenidad, como si llevara horas esperando mi llegada. Ya no escuchas solo a los muertos. Sentí un frío insoportable. La mujer continuó. Empiezas a escuchar a quienes aún no han muerto. Noté que las piernas dejaban de sostenerme. Tuve que apoyarme sobre la mesa. ¿Qué significaba aquello? Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. No provenía del cadáver. Provenía del otro extremo de la morgue. Giré lentamente. Las cámaras frigoríficas seguían cerradas. Todas, excepto una. La número 31. La única completamente vacía. Su puerta metálica acababa de abrirse sola, desde su interior. No salió nadie, pero una oscuridad espesa, imposible en una habitación completamente iluminada, parecía extenderse lentamente por el suelo. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, escuché pasos, no de alguien que entraba, sino de alguien que llevaba mucho tiempo esperando dentro. Los pasos eran lentos, no sonaban sobre el suelo, sonaban dentro de mi cabeza, como si alguien caminara detrás de mis propios pensamientos. Me quedé inmóvil. La puerta de la cámara frigorífica número 31 seguía completamente abierta. Sabía perfectamente que aquella cámara estaba vacía. Yo mismo había comprobado su interior menos de 1 hora antes. Sin embargo, la oscuridad que salía de ella no se comportaba como una sombra. Se movía, avanzaba lentamente hacia mí. Retrocedí un paso. La oscuridad avanzó otro.
Encendí todas las luces de la sala. No cambió absolutamente nada. Era como si aquella oscuridad no perteneciera al mismo lugar que el resto de la habitación. Entonces escuché otra voz. No provenía del cadáver, no provenía de la cámara, provenía de todas partes al mismo tiempo. Todavía no. La oscuridad se detuvo. Después empezó a retirarse lentamente hacia el interior del compartimento. La puerta metálica se cerró sola. El silencio volvió a adueñarse de la morgue. Y, por primera vez desde aquella noche de noviembre, los cadáveres dejaron de hablarme. Pasó una semana, después otra. Ningún cadáver volvió a pronunciar una sola palabra. Pensé que había terminado. Creí que, de algún modo, todo había llegado a su fin. Dormía mejor. Volví a aceptar guardias. Incluso retiré la carta de renuncia. Me convencí de que jamás obtendría respuestas. Y empecé a aceptar vivir con las preguntas. Fue un error, porque aquello no había terminado. Solo había cambiado de forma. Comencé a notar pequeños detalles imposibles. Los relojes digitales se detenían cuando yo pasaba delante de ellos. Los perros se negaban a acercarse a mí. Los niños pequeños me miraban fijamente durante demasiado tiempo. Algunos incluso saludaban a un punto situado detrás de mi espalda. Una tarde, mientras esperaba un café en una cafetería cercana al hospital, una niña de unos 5 años tiró de la manga de su madre y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué ese señor tiene tanta gente alrededor?». La madre sonrió con vergüenza. «No molestes». Pero la niña insistió: «No hablo de él, hablo de los otros». Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor. No había nadie. Cuando volví a mirar a la niña, estaba señalando justo detrás de mí. No tuve valor para girarme. Decidí revisar todos los informes de los cadáveres que me habían hablado. Quería encontrar cualquier conexión, algo, lo que fuera. Durante 2 noches enteras llené una pared de mi despacho con fotografías, fechas y nombres. No encontraba ningún patrón, hasta que observé los lugares de fallecimiento. Marqué cada ubicación en un mapa. Entonces lo vi. Todos habían muerto formando un círculo casi perfecto, y el centro exacto de ese círculo era la morgue. No el hospital, la morgue. Como si todas aquellas muertes hubieran convergido allí por alguna razón, o como si aquel lugar fuera una puerta. Necesitaba respuestas, así que hice algo que jamás habría imaginado hacer. Volví a la cámara frigorífica número 31. Esperé a que todos abandonaran el edificio. Apagué las luces y me senté frente a la puerta metálica. Durante horas no ocurrió absolutamente nada, hasta que el reloj marcó las 3:33 de la madrugada. La temperatura descendió de golpe, no unos grados, muchísimo más. Mi respiración empezó a condensarse delante de mi cara. La puerta de la cámara se abrió lentamente, pero esta vez no salió oscuridad. Salió una voz. La reconocí al instante. Era la del primer cadáver. «Has tardado demasiado». Me levanté. Las piernas me temblaban. «¿Quién eres?». Silencio. «¿Qué está pasando?». Entonces habló otra voz, luego otra y otra. En pocos segundos toda la morgue estaba llena de susurros. Reconocí cada una de aquellas voces. El anciano, la niña, el empresario, la mujer del bosque, todos. Ninguno gritaba, ninguno lloraba. Simplemente hablaban al mismo tiempo. Hasta que, de forma inexplicable, todas las voces se unieron en una sola. «Mira detrás de ti». Aquella frase era exactamente lo que llevaba semanas evitando. Girarme, mirar. Respiré hondo, y lo hice. No había monstruos, no había fantasmas, no había figuras deformes. Solo había personas, decenas, quizás cientos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos inmóviles. Todos observándome en silencio. No tenían heridas, no daban miedo. Lo aterrador era otra cosa.
Todos llevaban la misma expresión, la expresión de alguien esperando, pacientemente, desde hacía muchísimo tiempo. Y todos, absolutamente todos, me resultaban familiares, como si los hubiera visto antes. Entonces comprendí dónde. Los había visto cada día, en la morgue. Ninguno abrió la boca. No hizo falta. Escuché sus voces dentro de mi cabeza. Ya puedes vernos. Retrocedí, tropecé, caí al suelo. Las luces comenzaron a parpadear. Quise levantarme. No pude. Sentía el cuerpo extraordinariamente pesado, como si me estuviera quedando sin fuerzas. Entonces apareció una nueva voz, muy cerca, justo a mi espalda. Una voz que ya conocía mejor que ninguna otra. Daniel. Era mi propia voz. Me giré lentamente. Había un hombre detrás de mí. Vestía exactamente igual que yo. Tenía mi misma altura, mi misma cara, mis mismas manos. Incluso respiraba al mismo ritmo. No era un reflejo, estaba allí. Sonrió con una tristeza inmensa y dijo: «Llevamos semanas esperando que nos vieras». Sentí que el corazón golpeaba con violencia contra mi pecho. «¿Quién eres?». Su respuesta cambió por completo todo lo que creía haber entendido. «Tú, dentro de unos días». Mi mente se negó a aceptarlo. Di un paso atrás. Él no avanzó. Simplemente siguió observándome. Entonces añadió: «¿Crees que los muertos empezaron a hablar contigo?». Negó lentamente. Nunca ocurrió eso. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces pronunció la frase que llevaba semanas preparándose desde el principio de la historia. «No soy yo quien viene a hablar contigo». Hizo una breve pausa. Detrás de él, las cientos de personas seguían inmóviles, esperando. Después terminó la frase. «Eres tú quien lleva semanas entrando en nuestro mundo». Todo cobró sentido. Los sueños, los reflejos, las cámaras que no grababan nada, los relojes, los animales, las advertencias. Nunca había sido un don. Nunca había cruzado una puerta física. Había empezado a morir aquella noche. La explosión de gas. Recordé el edificio. Recordé el humo. Recordé el teléfono. Y, por primera vez, recordé algo más. Una imagen que mi mente había borrado. Yo sí había regresado a casa. Había entrado en el edificio. Había subido hasta mi apartamento. Y la explosión me había alcanzado. Lo último que recordaba antes de despertar en el hotel era el techo desplomándose sobre mí. El hotel, la llamada, los días posteriores, todo habían sido una oportunidad, no para seguir viviendo, sino para aceptar que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Miré mis manos. La piel empezaba a volverse translúcida, como si la luz pudiera atravesarla. No sentía dolor. Solo una inmensa calma. Mi otro yo sonrió por última vez. Por eso todos intentábamos ayudarte. No podíamos salvarte, solo evitar que llegaras aquí con miedo. Entonces comprendí por qué el primer cadáver me había dicho que no volviera a casa. No estaba intentando cambiar el destino. Estaba intentando regalarme unos últimos días para despedirme del mundo sin saber que ya lo había perdido. Las figuras comenzaron a alejarse lentamente. La morgue desapareció. El frío desapareció. La oscuridad también. A la mañana siguiente, el doctor Andrés Molina llegó para comenzar su turno. Encontró una carta de renuncia perfectamente doblada sobre el escritorio de Daniel Rojas. Nadie volvió a verlo. La investigación concluyó que probablemente había abandonado la ciudad tras el trauma de la explosión. Nunca encontraron un cuerpo. Nunca encontraron una explicación. Meses después, un joven médico ocupó su puesto. Era su primera guardia nocturna. Estaba solo. Abrió la cámara frigorífica número 12. El cadáver de un anciano permanecía inmóvil.
El joven comenzó la exploración rutinaria. Entonces escuchó una voz serena, tranquila, casi compasiva. «No tengas miedo». Levantó la vista. No había nadie. La voz continuó. Era la mía. Al principio, todos creemos que seguimos vivos.